Hola a todos, vive las TIC. Veremos cómo manejar una hoja de cálculo con Google Drive desde el celular. Una hoja de cálculo permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en tablas compuestos por celdas, las cuales se organizan en una matriz de filas y columnas. Para manejarla desde Google Drive, lo que tenemos que hacer es pulsar en el icono de Google Drive. Cuando tengamos varias cuentas en Google Drive, tenemos siempre que verificar con qué cuenta estamos trabajando. Entonces, acá en la esquina superior derecha, en este círculo, pulsamos y seleccionamos la cuenta con la que vamos a trabajar. Es muy importante verificar este paso para que estén seguros de trabajar sobre la cuenta de correo que necesitan. Acá en la esquina inferior derecha hay un icono de un más. Pulsamos aquí y nos muestra las diferentes opciones para manejar Google Drive. Si no sabes cómo manejar Google Drive, te invito a que mires la descripción de este video. Pulsamos en el icono hojas de cálculo. Como es la primera vez que voy a usar hojas de cálculo en mi celular, entonces él me dice que debo instalar la aplicación. Me lleva automáticamente a Google Play y le doy clic en instalar. Una vez instalado, vamos a darle clic en abrir. Este es el icono de hojas de cálculo de Google. Como es otra aplicación de Google, también debo verificar que esté trabajando sobre la cuenta de correo que necesito. Vuelvo a pulsar en la esquina superior derecha el icono y selecciono de nuevo la cuenta con la que quiero trabajar. Como es la primera vez que uso hojas de cálculo con Google, entonces no tengo ningún archivo guardado en la nube. Para crear un archivo nuevo, lo que primero tengo que hacer es pulsar en el icono inferior derecha, en este más, y le doy clic. Me dice que si quiero elegir una plantilla o que si quiero elegir una nueva hoja de cálculo. Una plantilla son formas predeterminadas que trae las hojas de cálculo para manejar, pero en este caso voy a crear una hoja de cálculo nueva. Este es el entorno de una hoja de cálculo. Si yo pulso en la parte superior en una letra, me va a seleccionar las columnas y me selecciona toda la columna. ¿Cómo hago yo para ampliar o reducir una columna? Simplemente cuando está seleccionada, en este icono selecciono ahí y aquí de esa manera amplío o reduzco el ancho de la columna. Para seleccionar una fila, debo pulsar sobre los números. Las filas tienen por nombre números. Entonces voy a seleccionar la fila 15, un ejemplo. Selecciono el número 15 y me selecciona toda la fila 15. Miren, no importa en cuál columna yo estoy. Para cambiar el alto de la fila, también debo pulsar este icono de las flechas y simplemente pulso y bajo mi dedo o subo mi dedo sin soltar. Y de esta forma cambio el alto de las filas. Una celda es la intersección de una columna con una fila. Miren que esta celda se forma de la columna B con la fila 10. La celda toma el nombre de la columna y la fila que intersecta, o sea que esta celda es la celda B10. Lo nuevo en una hoja de cálculo que es fundamental y es con lo que se tiene que estar presente siempre para trabajar es la barra de fórmulas, que es donde se ingresa toda la información a la celda. En una celda se insertan datos numéricos, alfanuméricos, fórmulas. También contiene la información del formato de la celda. El formato se refiere a cómo quiere usted que se vean sus datos, grandes, pequeños, de una determinada letra, de un determinado color. En una hoja de cálculo hay gran cantidad de filas y columnas, depende del programa con el que lo estés manejando. En Excel de Microsoft pueden existir hasta más de 1,5 millones de filas y más o menos 256 columnas dependiendo de la versión. En las hojas de cálculo de Google vemos que se puede introducir información hasta en 1000 filas y en columnas es hasta 256 columnas. Recuerden, siempre las filas son los números y las columnas son las letras. Cuando ya quiero visualizar el menú de la hoja de cálculo, lo que tengo que hacer es irme hacia atrás o pulsar el icono de la flechita, depende del celular que tengan, devolverme hacia atrás. Y yo puedo ver que tengo solo una hoja de cálculo. ¿Cuántas hojas de cálculo puedo tener? También depende de la versión del programa que estés manejando y depende de la cantidad de datos que tenga y de lo que soporte la RAM de su computador. Para crear otras hojas electrónicas, lo que hago es pulsar en este icono de más en la esquina inferior derecha, pulso aquí y me crea automáticamente otra hoja electrónica. Puedo tener diferentes hojas electrónicas. El conjunto de estas hojas electrónicas se llama libro. A estas hojas electrónicas yo selecciono una. En esta flecha hacia abajo puedo pulsar y salen las diferentes opciones relacionadas con la hoja electrónica. Le puedo cambiar el nombre de la hoja electrónica. Es recomendable que la hoja electrónica tenga un nombre relacionado de los datos que contiene. Pongamos, es un ejemplo nada más, solamente como para que vean cómo se cambia el nombre de una hoja. A esta le puedo poner otro nombre. Lo que también puedo hacer con una hoja electrónica es cambiar el color de la pestaña, para cuando tenga muchas hojas electrónicas, diferenciarles de una manera más fácil. Le doy clic en color de pestaña y selecciono el color que desee. Miren que aquí ya me cambió el color de la pestaña de la hoja electrónica. Siempre que yo seleccione una celda, me salen automáticamente las herramientas que puedo utilizar sobre ella. Recuerden la barra de fórmulas, aquí es donde puedo ingresar cualquier dato que necesite. En la esquina superior derecha también me salen otras opciones, donde le puedo cambiar el formato de los datos que contiene la celda o su apariencia. Y también acá en el icono abajo, en este balde, también puedo seleccionar el color de la celda. Para borrar un dato, simplemente lo que hago es ubicarme en la celda que quiero borrar, me voy a la barra de fórmulas, ubico el cursor ahí y borro con la flecha hacia atrás del teclado. Doy clic en el chulo. Cuando seleccionar varias celdas, lo que hago es ubicarme en la primer celda donde inicia el rango de celdas que quiero seleccionar
y lo que hago es este círculo inferior derecho de la celda, lo pulso con el dedo y selecciono las celdas que deseo seleccionar. Yo aquí tengo 4 celdas seleccionadas. Quiero que la información se vea más organizada. Quiero poner un título aquí, vamos a suponer, voy a hacer una tabla y quiero poner un título ahí, pero si lo pongo en una sola celda, el título no me va a quedar centrado. Entonces, cuando yo tengo seleccionado varias celdas, automáticamente me sale este icono de herramientas acá abajo que se llama combinar celda. Entonces yo pulso ahí y él automáticamente tenía 4 celdas, me la pone en una. Voy a ponerle un título a esa celda. Ustedes le dan 2 veces clic a esta flecha. Puedo yo escribir todo en mayúsculas. Este está alineado hacia la izquierda. En el icono de abajo para organizar la información, selecciono que es centrado, le pongo negrita, le pongo un color. Miren que ya me quedaron 4 celdas en una celda con un título centrado en negrita mayúscula. Voy a hacer una tabla de manera manual. Recomiendo que para ya manejar mejor la información como lo estamos haciendo desde un celular, pongamos la hoja electrónica de manera horizontal, o sea, el celular. Lo que hacemos es, sacamos el menú de arriba del celular, buscamos el icono que nos diga rotación automática y una vez ya activado ese icono, lo que hacemos es voltear el celular y ya nos queda de manera horizontal para manejar mejor el archivo de la hoja electrónica. Ya es decisión de cada uno como quiera manejar. Lo que yo hago es voy a hacer una tabla de manera manual. Entonces una vez yo seleccionado, me aparece el icono abajo de bordes, le pulso ahí y me aparecen las diferentes opciones. Si yo le doy clic en este borde, él mire que automáticamente me pone los bordes normales en una tabla. Quiero resaltar la tabla en los bordes externos y selecciono la tabla. Me voy de nuevo al icono de borde, selecciono el tipo de borde que deseo realizar en este momento. Entonces yo quiero solamente el borde externo, colocar una línea doble y de otro color. Selecciono el borde que voy a poner. Abajo selecciono que sea línea doble, le doy hacia atrás y aquí el color. Le doy siempre clic afuera de las herramientas para que se me desaparezcan las funciones que tengo ahí. Miren que ya me quedó una tabla con unos bordes internos negros de una sola línea y en el exterior me quedó unos bordes dobles de otro color. De esta forma yo tendría la estructura básica de una tabla. Lo que hago ya es rellenar la tabla con los datos que yo quiera. Y ya he introducido algunos datos para realizar las operaciones básicas. Lo importante que nunca se pueden olvidar es que cada que voy a hacer un cálculo en una hoja electrónica, debo anteponer el signo igual. Lo que hago es ubicarme en la celda donde voy a hacer mi fórmula, donde quiero que se muestren mis resultados. Siempre voy a anteponer el signo igual a una fórmula. Voy a hacer la fórmula, este es el signo más, con los datos de 2 celdas. Miren que esta celda A7 me muestra la suma de 2.346 y de 69.852 y ahí dice que eso da 72.198. Si yo cambio el valor de esta celda de arriba, que es 2.356, miren que el total de la suma no ha cambiado porque yo hice la fórmula con valores numéricos y ellos no van a cambiar. En una hoja electrónica siempre, siempre, siempre las fórmulas se deben hacer haciendo referencia a la celda. ¿Qué significa eso? O sea, con los nombres de las celdas. Entonces yo quiero hacer una fórmula de estos 5 datos que tengo aquí. Lo que yo tengo que hacer es, en vez de poner números, lo que hago es poner los nombres de las celdas. Me ubico en la celda donde quiero poner el resultado de mi operación. Voy a hacer en este caso suma. Y quiero sumar estos 5 datos, los datos de la celda A3, miren, esta es la columna A y la fila 3, los datos de la celda A4, los datos de la celda A5 y los datos de la celda A6. Entonces mi fórmula iría con los nombres de esas celdas. Siempre primero inserto el signo igual. Y luego, como las fórmulas se hacen haciendo referencias a la celda, lo que hago es poner el nombre de las celdas. Pongo el nombre de la celda A3, busco el signo más, A4, es mejor manejar con mayúsculas. Cuando ya esté lista mi fórmula, le pongo chulo. Miren que esta celda que estoy seleccionando aquí, que es la A7, me está mostrando 2 datos. El valor total de la operación, que es 139.485, que es la suma de estos 4 datos que tengo aquí. Y acá en la barra de fórmulas me está mostrando la fórmula que contiene. Entonces, una celda puede contener datos, fórmulas y el formato de la celda, que es como quiere que se vean los resultados. En A7 tengo el total, que es 139.485. Si cambio este número, que es 80.256, le voy a poner que sea 80 nomás. Miren que el valor de la celda donde tengo la fórmula cambió automáticamente. Antes tenía 139.000, ahora tengo 59.000, porque al hacer las fórmulas con referencia de las celdas, si yo cambio algún valor, este total cambia, que es lo que se debería hacer. Entonces, ojo, siempre debo hacer las fórmulas haciendo referencia a las celdas como se muestra aquí, con los nombres de las celdas. Esto es cálculos básicos en una hoja electrónica desde Google Drive.